de la Universidad de San Martín seguramente habrán visto el edificio de nuestro instituto. Y entonces este proyecto consiste en llevar a cabo el desarrollo de sensores para bioreactores de tanque agitado, que son los equipos que nosotros utilizamos con frecuencia para realizar fermentaciones de microorganismos como ser levaduras y bacterias para la obtención de distintos productos biotecnológicos de interés. Estos sensores necesitan el uso de, estos bioreactores, perdón, necesitan el uso de sensores, que justamente es lo que queremos desarrollar. Algunas características de los sensores que seguramente ustedes conocerán. Un sensor es un dispositivo que tiene una propiedad sensible a una magnitud o parámetro del medio, y al variar la magnitud también varía esa propiedad con cierta intensidad, es decir que los sensores pueden manifestar la presencia de una magnitud o variable o parámetro y también su medida. Los sensores son capaces de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas y transformarla con un transductor a una variable eléctrica. Algunas variables de instrumentación pueden ser temperatura, presión, pH, concentración de oxígeno. Son variables que se controlan a través de los sensores justamente en todos los procesos fermentativos llevados a cabo en bioreactores. Y las variables o magnitudes eléctricas pueden ser, como conocen más ustedes, la resistencia eléctrica, la capacidad, la tensión, la corriente eléctrica y otras más. Y también los sensores pueden estar conectados a un display o computadora para de esa manera poder registrar y evaluar cómo se lleva a cabo esa variación de los parámetros o variables. Los componentes de los sensores, muy resumidamente, para diseñar, confeccionar un sensor, ya sea de pH, de temperatura, humedad, u otros sensores que vamos a ir viendo, hacen falta una placa, que están conformadas por microcontroladores y microprocesadores. Actualmente se usan mucho placas de Arduino que se pueden comprar y ir agregándole accesorios. Esa placa de Arduino que va a estar controlada a través de un software de Arduino que seguramente ustedes conocerán, es una empresa italiana que surgió hace unos años a partir de un proyecto de estudiantes en una universidad estatal de Italia. Con estos software y placas se pueden entonces controlar sensores que se pueden adquirir, se compran, sensores para justamente detectar cualquier tipo de parámetro, como les mencionaba, parámetros físicos, químicos o biológicos. Y esos sensores, propiamente dicho, tienen que ir dentro de una carcasa especialmente diseñada para esos sensores, para protegerlos, por ejemplo, de un medio de cultivo líquido. Nosotros en los bioreactores de tanque crecemos microorganismos en medios de cultivo líquido, entonces el sensor tendría que estar sumergido en el líquido como para ir sensando distintas variables. Para eso hay que protegerlo en algún tipo de carcasa. Y las señales y el registro de variables captada por esos sensores se puede ir registrando en función del tiempo en un display o en una computadora a través de las cuales podemos ir evaluando cómo es la evolución de esos parámetros a lo largo del tiempo del proceso fermentativo. Entonces, todos estos dispositivos, placas, sensores, carcasas, displays, se pueden comprar fácilmente, no son de costos importantes, son fáciles de adquirir y el software es gratuito, se baja de internet, es simple de aprender, a través del cual se puede confeccionar el funcionamiento de estos sensores. Entonces, la idea es convocarlos a ustedes, a los que estén interesados en este proyecto, para colaborar y participar en este proyecto puntualmente de
diseño, desarrollo de sensores a partir de los distintos componentes, sensores de distinto tipo de parámetros, para después poder probarlos en los bioreactores que nosotros tenemos en el Instituto de Biotecnología. Tenemos 2 bioreactores de tanque que cuentan ya con algunos sensores como de pH, temperatura, pero hacen falta incorporarle otros sensores a esos bioreactores que son comerciales. También tenemos otros bioreactores más nuevos que no tienen ciertos sensores y que también se les pueden agregar los sensores faltantes que se puedan ir desarrollando con este proyecto. Brevemente les quería comentar un poco cuáles son los procesos fermentativos que llevamos a cabo nosotros en el instituto, con los cuales utilizamos bioreactores que están constituidos por sensores. Todos los procesos fermentativos son aquellos que sirven para transformar sustratos en metabolitos y biomasa mediante la acción de microorganismos como levaduras, bacterias, protozoos, que no son patógenos. Se pueden usar también células animales o vegetales, o enzimas a través del uso de bioreactores, de tanque agitado principalmente, como el que se ve acá en este esquema. Entonces, a partir de sustratos que forman parte de esos medios de cultivo líquido, como la fuente de carbono, fuente de nitrógeno, y por acción del uso de los bioreactores, donde nosotros vamos a colocar levaduras o bacterias, se van a obtener distintos productos de interés, como biomasa de levadura para la industria, enzimas, antígenos para el desarrollo de vacunas o kit de diagnóstico, bioplásticos o biocombustibles como el bioetanol. Cada etapa del proceso incluye distintas operaciones unitarias para ir llevando a cabo el proceso fermentativo y algunos productos de interés que nosotros en el laboratorio llevamos adelante mediante el uso de bioreactores con sensores. Es la producción de biomasa de levadura para su utilización en panificados y bebidas alcohólicas, la producción de enzimas como proteasas que se usan en la fabricación de quesos a nivel industrial, o lipasas que se usan en la producción de biodiesel industrial. También hemos llevado a cabo la producción de antígenos para el desarrollo de posibles vacunas contra bacterias y virus. Y también participo en la colaboración de un proyecto de la UNSAM para el desarrollo de bioplásticos que servirían para confeccionar membranas o parches para la regeneración de piel ante quemaduras y heridas. Todos esos procesos fermentativos entonces se llevan a cabo utilizando este tipo de equipamiento, bioreactores de tanque agitado, que están conformados por distintos sistemas. Uno de los principales sistemas es el de agitación, a través de un motor que está unido a un eje con paletas que están sumergidas en el medio de cultivo. Con este sistema justamente se logra una óptima agitación para lograr la homogenización del cultivo, para que haya un buen crecimiento y producción de los productos de interés. Eso también se permite mediante la acción del sistema de aireación, que permite el ingreso de aire, oxígeno u otros gases para favorecer el crecimiento y producción, un sistema de regulación de temperatura y de pH para mantener las condiciones óptimas, y distintos sensores, como les comentaba, principalmente sensor de pH, temperatura, el nivel de espuma, de oxígeno disuelto, a través de los cuales podemos registrar y controlar esos parámetros en el cultivo. Y a través de un controlador con distintos módulos, tenemos una pantalla o display a través del cual podemos ir viendo cómo varían esos parámetros. Mediante la acción de bombas peristálticas le suministramos nutrientes al medio de cultivo y también ácido y base para regular el pH. De esa manera, entonces, nosotros llevamos adelante fermentaciones con estos bioreactores. Algunas partes importantes del equipo bioreactor, como les decía, el display con la pantalla, nosotros podemos setear el valor deseado de cada uno de los parámetros, temperatura, agitación, pH, oxígeno disuelto, seteamos cuál es el valor que yo quiero que el equipo mantenga estable. Y acá me está dando el valor registrado en el momento.
En particular, el sistema de suministros de gases, como puede ser oxígeno, es un sistema fundamental, como les decía, a través de un compresor suministramos aire ambiente al interior del bioreactor, haciendo pasar ese aire por un filtro estéril para que el aire ingrese al bioreactor de manera estéril. Fundamental entonces el sensor de oxígeno disuelto, que nosotros lo tenemos, es un sensor comercial, son muy caros, tienen ciertos insumos que hay que ir cambiando. Este sensor se introduce a través de orificios en la tapa del bioreactor para que llegue hasta el fondo del cultivo. Fíjense, acá está el sensor con su cable unido al controlador. El sensor se introduce a través de esta superficie del plato hacia el interior del bioreactor. De esta manera nosotros podemos sensar de manera online, in situ, cómo es el valor de oxígeno disuelto dentro del cultivo. Oxígeno disuelto, que es un parámetro fundamental para evaluar si el cultivo está creciendo o no a través del consumo de oxígeno. Este es uno de los sensores que también se podría desarrollar como para reemplazar sensores comerciales o tener distinto tipo de sensores, comparar su funcionamiento, suministrar de sensores a otros bioreactores que no cuentan con este sensor en particular también. Otro de los sistemas de control de parámetros en todo tipo de bioreactores es el sistema de regulación, control de temperatura, que cuenta con su respectivo termómetro. Y la temperatura la podemos controlar y regular a través de camisas o mantas térmicas que envuelven al recipiente o tanque de vidrio, pueden ser, o de acero. Esas camisas térmicas entonces a través de una resistencia le transmiten calor al medio de cultivo para mantener la temperatura constante. Según el sensado, el mismo bioreactor logra mantener esa temperatura óptima de manera constante. Con camisa térmica aportamos calor y con un sistema de enfriamiento de este estilo, a través de un motor, un reservorio de agua fría y un sistema de circulación con una bomba, se logra hacer circular agua fría a través de una tubería interna del bioreactor para regular y compensar ese aumento de temperatura. Mantenemos la temperatura ideal también con este sistema de enfriamiento para bioreactores. Otro de los sistemas importantes de regulación de parámetros es el sistema de regulación control de pH, que también tiene su respectivo sensor. En este caso es un vástago de vidrio con cierto largo también, para que logre llegar hasta el fondo del reactor propiamente dicho y pueda sensar el pH, cambios de pH dentro del cultivo, con sus respectivas botellas donde hay ácido y base. Entonces el sensor que se ve acá detecta variaciones de pH, le manda señal al controlador para que las bombas peristálticas automáticamente se activen y suministre ya sea base o ácido según la necesidad para compensar la variación del pH y mantener en un valor constante a lo largo del cultivo según los valores óptimos de cada microorganismo. Y por último, otro sistema importante es el de control de espuma. Durante los procesos fermentativos se forma mucha espuma porque los medios de cultivo tienen bastante proteína, lo que genera esa espuma. Entonces, como todos los sistemas, tenemos un sensor justamente sensible al tacto. En la punta está libre de un plástico, entonces cualquier cosa que toca la punta se va a activar la bomba peristáltica correspondiente para suministrar antiespumante, que son siliconas o aceites, que enseguida rompen la espuma que se pueda generar en el bioreactor. Fíjense acá esta foto de un bioreactor que se formó mucha espuma. El medio de cultivo llega hasta este nivel, todo esto es espuma que puede empezar a salir si no es, digamos, destruida la espuma por el antiespumante. Entonces, en este esquema vemos que el sensor está por arriba del nivel del medio de cultivo. Cuando se forma mucha espuma, toca la parte libre del sensor, eso activa la bomba peristáltica correspondiente, suministra antiespumante y la espuma se deshace. Otro de los sistemas importantes, cada uno de ellos cuenta con
Un componente fundamental, como vieron, es su correspondiente sensor, ya sea de pH, temperatura o espuma, para poder regular su correspondiente parámetro. Y esa variación de cada uno de los parámetros, o no variación, si se mantiene constante el parámetro, lo podemos ir viendo de manera online a través de un software que es el Biocommand Bioprocessing, que está en una computadora acoplada al bioreactor. Entonces en la pantalla podemos ver un gráfico con la evolución de cada uno de los parámetros a lo largo del tiempo del proceso fermentativo, que puede durar 3, 5, 7 días. Fíjense, en azul vemos cómo varía el oxígeno disuelto, parámetro fundamental de toda fermentación. Al comienzo el oxígeno es alto, a medida que el cultivo crece consume oxígeno y baja el nivel de oxígeno, luego fluctúa. Esta señal está dada por su respectivo sensor. Y otros parámetros como el de pH en rosa y en verde, la temperatura se mantienen constante, están funcionando muy bien el sensado y el sistema de control, ya sea de pH y temperatura. Lo mismo, la agitación tiene su correspondiente registro. La variación de parámetros la podemos ver en un gráfico o en una tabla con valores tomados cada un minuto. Acá se ve con más detalle esa variación de los parámetros de oxígeno disuelto, se mantiene constante el pH, la temperatura, también el registro de la agitación y pulsos de alimentación mediante bomba peristáltica para continuar creciendo el cultivo. Entonces, en definitiva, el objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo el desarrollo de distintos tipos de sensores, que pueden ser algunos físicos o químicos o biológicos, para estos bioreactores de tanque agitado y poder de esa manera optimizar el proceso de producción de distintos compuestos mediante la óptima sensado de los diferentes parámetros. Algunos parámetros o variables que se miden y se logran controlar en bioreactores, que son fundamentales a la hora de llevar a cabo estas fermentaciones, son a nivel de parámetros físicos, como les decía, la temperatura, la presión interna del reservorio o del tanque bioreactor, el nivel de espuma, como veíamos, la velocidad de agitación también, parámetros físicos. Otros son los parámetros químicos como el pH, la concentración de oxígeno disuelto, fundamental, como les decía, para cultivos aerobios, la concentración de dióxido de carbono, que es un producto que siempre se genera mediante la respiración de cualquier organismo vivo, la concentración de sustratos, que son los nutrientes esenciales para que el cultivo microbiano crezca, y concentración de productos, que es lo que nosotros estamos queriendo producir, como por ejemplo una proteína o un bioplástico, también podría llegar a ser sensado, registrado su concentración a partir de un determinado sensor. Y por otro lado, es importante lograr también censar, registrar parámetros biológicos, como puede ser la concentración de biomasa, que sería la cantidad de microorganismos, levaduras o bacterias que estamos teniendo en el cultivo a lo largo de un proceso fermentativo. Se arranca con una cantidad de bacterias, levaduras o células baja, y esa cantidad de organismos va aumentando a medida que van creciendo, consumen nutrientes y oxígeno, y el nivel de biomasa, como se le llama al conjunto de microorganismos, va aumentando. Bueno, ese registro nosotros lo hacemos tomando muestras del cultivo mediante un sistema que no permite la contaminación interna. Esa muestra se le mide la cantidad de biomasa con un espectrofotómetro, que es un equipo que está por afuera del bioreactor, de hecho está en otra sala. Entonces a esa muestra hay que hacerle una cierta dilución, un tratamiento, y medirle la densidad óptica en otro equipo. Lo interesante es que existen sensores de biomasa a nivel comercial, también se podrían desarrollar a partir de este proyecto, a través de un sensor, medir in situ en el mismo bioreactor cómo va aumentando punto a punto el nivel de biomasa, la concentración de levaduras o bacterias a medida que se va llevando a cabo el crecimiento del cultivo.
De la misma manera se podría ir registrando el aumento de la producción de otros metabolitos de interés, como podrían llegar a ser enzimas, a partir de un determinado sensor específico, o la viabilidad celular, es decir, cuán viables o vitales están las células a lo largo del cultivo. Hay distintas etapas de vitalidad, eso se podría ir registrando también a partir de sensores. Les dejo mi email para aquellos que estén interesados, se pueden comunicar conmigo y seguir charlando algunos de estos temas, o si tienen alguna pregunta para hacerme ahora, o si no, por mail, me pueden escribir y nos mantenemos en contacto como para ver si en algún momento y alguien esté interesado, podemos llevar a cabo una colaboración. A ustedes les sirve para concretar su trabajo de la carrera, y a nosotros obviamente que también nos va a servir para lograr tener esos sensores tan importantes que nos faltan, o para reemplazar algunos sensores comerciales que ya están en desuso. Así que les agradezco por escucharme y por convocarme para contarles sobre mi proyecto. Por favor, el que tenga consultas puede hacerlas ahora. Bueno, nuevamente yo ahora voy a hablar con los alumnos para tratar de derivar cualquier duda que pueda haber quedado. Y desde ya, Diego, muchísimas gracias por tu participación, y ojalá que podamos serte útiles a vos y sernos útiles con el desarrollo de alguno de los sensores que vos necesitas. Bueno, muchas gracias Marcelo por la convocatoria y seguimos en contacto. En cualquier momento, Perfecto. también por mail puede ser, ¿cómo no? Muchísimas gracias.